Ahora vamos a ver un ejercicio de manometría, es decir, aplicado la fórmula de presión que vimos recién en los otros videos a un ejercicio práctico. Entonces, la idea es la siguiente: nosotros tenemos este dispositivo, si acá tenemos en esta sección agua que corre, tenemos un tubo manométrico donde tenemos dos fluidos, mercurio y aceite SAE de 30, así que es un tipo de aceite comercial. Entonces nosotros lo que tenemos que calcular acá es cuánto es la presión en el punto A. Punto A es a la entrada, ¿sí? Y luego tenemos el punto B, que es donde está el aceite SAE. Entonces nosotros tenemos que calcular cuánto es la presión en A. Y tenemos como dato las distancias y las alturas, todas estas alturas están en centímetros, ¿sí? De cada una de las partes del fluido. Entonces primero lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: tenemos como datos el peso específico del agua, el peso específico del mercurio, ¿sí? Hg por la nomenclatura periódica, y luego el peso específico del aceite SAE. Entonces, yo lo que voy a hacer para resolver este problema es plantear las ecuaciones y luego resolvemos los ejercicios, ¿sí? Primero, conceptualmente, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? El fluido va a depender, la presión del fluido va a depender solamente de su altura z, como nosotros habíamos visto recién. Si la fórmula genérica, a grosso modo, y teórica, que habíamos visto recién, era que para un fluido en reposo, como en este caso, estoy hablando solamente del manómetro, va a ser una presión determinada más un peso específico por una altura. Esto es a grosso modo lo que vamos a ver. Entonces, z, sí, que nuestra altura de referencia va a estar, como nosotros pusimos, en el eje vertical, sí, siendo que la gravedad es contraria, y lo que tenemos que hacer es ver las conexiones que tenemos en cada una de las partes. Primero lo que tenemos que ver es lo siguiente: cuando tenemos las mismas alturas en un fluido, si la presión es siempre la misma. Entonces, por ejemplo, si supongamos que yo pongo un punto, ¿sí?, que le llamo D, ¿sí?, que está sujeto o está situado en la frontera entre el agua y el mercurio, y llamo un punto alfa, ¿sí?, donde está a la misma altura, a los 4 centímetros de la base del tubo de mercurio. Bueno, la presión ahí va a ser la misma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea como para poder enlazar estas dos presiones? La idea es la siguiente: supongamos que yo quiero empezar calculando la presión acá. Entonces, lo que tengo que hacer es ir aplicando esta ecuación de a tramos, ¿sí? Entonces, supongamos, yo tengo la presión en A y la presión en este punto, que es el punto C. Como A y C están en la misma altura, la presión en A va a ser igual a la presión en C. Luego, la presión en D, fíjense que estoy siguiendo este camino. Empiezo en A y voy siguiendo todo el camino hasta el punto C. Cuando voy al punto D, ¿sí?, aplico nuevamente la ecuación y me dice que la presión en D va a ser la presión en ese punto C basal más el peso específico, porque estoy bajando, ¿sí?, o sea, estoy sumando altura de columna de fluido, el peso específico del agua por esa diferencia de alturas, que en este caso va a ser 5, ¿sí?, esta diferencia de alturas que está acá. Luego fíjense lo siguiente: nosotros tenemos que el punto D y el punto alfa están a la misma altura, por lo cual las presiones van a ser iguales, ¿sí? Entonces tenemos que la presión en D va a ser lo mismo que la presión en el punto alfa. Luego lo que nosotros tenemos es que la presión en el punto alfa, ¿sí?, va a ser el mismo valor que tenemos hasta acá, o sea, va a ser la presión en C más el peso específico del agua por 5. Fíjense que la presión en C la podemos reemplazar directamente por la presión en A. Esto lo hacemos a modo de nomenclatura, o sea, se puede hacer todo por separado y después juntarlo como les parezca que es más cómodo. Entonces, luego tenemos la presión, vamos a llamarla este punto E que está justo entre la frontera entre el aceite SAE y el mercurio. Entonces, la presión en E, o podemos expresarlo con la ecuación que nosotros ya teníamos antes, la presión en alfa va a ser la presión en E más la columna de mercurio que tenemos acá. Ahora fíjense, el mercurio nosotros estamos calculando a una altura de 4 centímetros y nos queda, y la distancia total es de 11. Entonces va a ser la diferencia va a ser de 11 menos 4, que va a ser de 7. Entonces va a ser el peso específico del mercurio por 7. Por lo tanto, nos va a quedar que la presión en E va a ser la presión en alfa menos ese peso específico del mercurio por 7. ¿Sí? Y si reemplazamos por la presión en alfa, nos va a quedar que la presión en E va a ser la presión en A más el peso específico del agua por 5 menos el peso específico del mercurio por 7. Acuérdense que todas las unidades están en centímetros. Y después tenemos la presión en B, donde nosotros sabemos que del punto B que queremos calcular al E tenemos una columna de líquido SAE de 6 centímetros de altura,
Por lo tanto nos va a quedar la presión en el punto B, ¿sí? Sí, o mejor dicho, la presión en el punto E, para seguir los pasos que teníamos antes, igual se pueden calcular de las dos maneras, pero para tenerlo en cuenta, ¿sí? La presión en el punto E nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser la presión en B más la columna de líquido, ¿sí? Va a ser la presión en B más la columna de líquido del aceite SAE, o sea, nos va a quedar el aceite, la presión de A del SAE más las 6 centímetros. Por lo tanto, la presión en B va a quedar como presión en E menos la densidad del SAE por los 6 centímetros. Reemplazando por esta presión en E, esta fórmula que teníamos acá, nos va a quedar que la presión en B va a ser la presión en A más peso del agua por 5, menos peso específico del mercurio por 7, menos el peso específico del SAE por 6 centímetros. Si nosotros queremos despejar la presión en A, directamente arreglamos los términos de la ecuación y finalmente nos queda en función de lo que nosotros queríamos calcular, ¿sí? Entonces este es un ejemplo clásico, sencillo, ¿sí? Muchos ejercicios en los libros son así. Recomiendo que los lean para poder practicarlos, pero básicamente la definición es siempre la misma, ¿sí? Sabiendo lo que nosotros ya tenemos como datos, sabemos cuánto es cada una de las cosas.